Entonces lo que hacemos es que regresamos al texto original para ver cómo se puede traducir de una manera más precisa la palabra de Dios. Y ahora ya es el último versículo que se va a estar estudiando del Salmo 23:6. Y bueno, pues la clase se titula El remedio de Dios para el futuro. Y bueno, pues en cuestión del futuro, uno muchas de las veces tiene muchas inseguridades, pero el salmista está seguro en Dios, en cuestión de su futuro también. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Salmo al respecto. Estamos en el versículo 6. Recuerden que desde el 1 al 4 estábamos viendo una ilustración de David tomando a Jehová, tomando al Señor por su pastor. Y cómo era el cuidado pastoral de Dios. Que Dios le daba descanso, alimento, bebida, le restauraba las fuerzas, el alma, al darle ese descanso. Y todo eso era para que siguiera en el camino de Dios, para la gloria de Dios. Y luego, aun en momentos difíciles, en ese camino, la presencia de Dios siempre está allí. Dios es su rey para defenderlo de sus enemigos y Dios es su pastor para enderezar su camino para que ande rectamente, bien en el camino correcto. Ahora bien, la vez pasada empezamos la segunda ilustración aquí en el versículo 5, donde vimos: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí vimos que Dios, David está comparando a Dios a un jeque, a un señor que extiende una invitación a un viajero que venga a su casa para protegerse de sus enemigos y para saciarse de la mesa del que invita. Se le unge la cabeza, indicando el gusto o simplemente que es una fiesta. El aceite es para dar los olores o puede ser para refrescar la cabeza del invitado. Luego vimos que también la copa del invitado está llena. Eso es que Dios está supliendo todas las necesidades del viajero en su camino de regreso a casa. Y ahora, en este último estudio del Salmo 23, estamos viendo el remedio de Dios para el futuro. Y aquí vemos que ciertamente es cosa segura. En la mente de David, su futuro es seguro. Ciertamente el bien y la misericordia, o como tiene la NTV y la NBI, bondad. Estamos hablando de la bondad de Dios. La bondad, ciertamente la bondad y la misericordia, o como tienen esas traducciones, el amor o el amor inagotable, o la misericordia de Dios. Me seguirán, dice el salmista, todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora bien, sigue la misma ilustración del jeque o de un banquete real o de una fiesta, o de un huésped, o sea que más bien de una persona que hospeda a la gente en sus viajes. Y luego vemos que el jeque despacha a su invitado, pero noten bien que qué es lo que acompaña al viajero de regreso a casa o de regreso a la casa del Señor, la casa de Jehová. El bien o la bondad y la misericordia, la fidelidad de Dios. Esa es la palabra Gesed. Es una palabra muy interesante en el original. Tiene algo que ver con la fidelidad de Dios a su pacto. Que Dios, cuando da un pacto, Él se compromete a cumplir con ciertas cosas, y eso es Dios cumpliendo su pacto. Gesed. Muchas de las veces en las traducciones modernas en español vemos algo de amor inagotable, y es ese compromiso de Dios para con su pueblo,
Es el amor de Dios que le lleva a Dios a serle fiel a su pueblo. Muy bien. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hay mucho que ver aquí. Puede ser como una ilustración de un jeque que manda a su invitado, despacha a su invitado con 2 personas de su casa que escoltan al invitado de regreso a su casa, porque recuerden que los enemigos están en la presencia del invitado, están cerca, no están lejos. Entonces el jeque manda el personal de su casa a cuidar al viajero en el camino. Y al pueblo de Dios, ¿qué es lo que los cuida en su camino? La bondad de Dios y la misericordia de Dios. Puede ser algo así como que lo van escoltando, lo van acompañando en el camino. O puede significar esa palabra seguir en otras partes de las escrituras. Es la misma palabra que se traduce perseguir, porque por ejemplo, Israel perseguía a sus enemigos o algo así. Ahí se encuentra. Entonces eso puede decir que me perseguirán todos los días de mi vida, que el bien y la misericordia me perseguirán. Lo que David está diciendo, no me puedo escapar de la presencia de Dios, no me puedo escapar del bien de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Todos los días de mi vida, noten bien, todos los días de mi vida, en el original, Kol Yamei Hayah, todos los días de mi vida. No hay ningún día en la vida del pueblo de Dios donde no le acompañen en su camino la bondad de Dios y la fidelidad, la misericordia, el amor inagotable, el Gesed de Dios. Le escolta, le acompaña o hasta le persigue, que uno, aunque quisiera escaparse de Dios, no puede. ¿Por qué? Porque Dios cuida a su pueblo. Y note bien que, encajando bien con el tema de este estudio, en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, hay ciertas discusiones de qué significa eso. Leorek Yamim, literalmente por largos días. Algunas traducciones dice por siempre, ¿verdad? La NTV tiene por siempre, la NBI tiene para siempre, pero la NBLA y la versión 60, ambas tienen largos días. Entonces, esos largos días, o puede significar la vida aquí en la tierra por lo mucho que dure o por lo poco que dure, o puede también referirse al estado eterno, donde todo el mundo pasará o la eternidad en el cielo en la presencia de Dios o en el infierno bajo la ira de Dios. Pero David está seguro de que porque él ha tomado a Jehová por su pastor, él tiene al Señor por su pastor, el Señor lo recibe en su casa como jeque, lo recibe en su banquete real, le manda por el camino con la protección divina de la bondad y la misericordia de Dios, que es imposible que David se escape de Dios. Vemos que la presencia de Dios sigue siendo el tema principal de este salmo. Que David tiene su futuro seguro por el resto de su vida aquí en la tierra, y también, si estos largos días se refieren a la eternidad, también tiene su eternidad segura porque Dios le acompaña en esta vida. Dios es su Salvador, Dios lo hospeda a David. Dios cuida a David, y como el tema principal del Salmo, recuerden que la parte que David quiere que nosotros recordemos es que él no teme mal alguno porque Dios está con él. Y vemos que Dios está con él como un pastor, y Dios está con él como uno que lo invita a la fiesta y lo protege por el camino. Así que en el versículo 6 lo que hemos visto es que sigue la misma ilustración de jeque o de una fiesta real, de que esto de seguir puede significar perseguir o escoltar, pero es que el bien y la misericordia, David cuenta con Dios y la presencia de Dios en todos los caminos de su vida.
por todos los días de su vida y por largos días, sea que signifique nada más el resto de su vida aquí en la tierra, o que también signifique para siempre en sentido de su morada eterna con Dios, pero el futuro de David está seguro en el Señor. Y viendo que el Jehová del antiguo pacto es el Jesús del nuevo, nosotros sabemos que nuestro Salvador, Jesús, es el buen pastor, es el que nos invita a la fiesta del Padre, el que nos da entrada, el que provee todas nuestras necesidades en el camino, que nos salva y nos llevará a la presencia de Dios cuando nosotros nos moramos. Es seguro el futuro de el que está en Cristo Jesús. Le pregunto, ¿está en Cristo hoy? ¿Cuenta con la protección divina de Dios? ¿Cuenta con la presencia de Dios en su vida? ¿O está viviendo alejado de Dios? A lo mejor sabe que Dios existe, pero todavía no ha tomado al Señor por su pastor. Todavía no ha acudido, ha aceptado esa invitación a la mesa de Dios. Hoy es el día. Hoy es el día. Si ya está en Cristo, recuerde este salmo. Y recuerde que usted puede contar con la presencia de Dios en su vida, desde ahora y para siempre, si es que usted está en Cristo. Que Dios los bendiga. Espero que estos estudios les hayan servido en su vida. Amén.